Eh, para los que no me conocen, soy el doctor Varas. En la última reunión del año, voy a presentarles un poco acerca del uso de los biomarcadores que se pueden encontrar en el OCT y en el OCTA en el edema macular diabético. Es algo que se ha estado hablando cada vez más desde los últimos 5 años por lo menos. Bueno, como todos sabemos, antes incluso del coronavirus, la diabetes probablemente es una de las mayores pandemias que hemos tenido que vivir debido al aumento del sedentarismo y a los cambios de estilo de vida poco saludables que llevamos habitualmente. Y es importante porque es una de las primeras causas de ceguera en adultos en edad laboral, y según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 400 millones de personas tienen esta enfermedad, y se estima que se va a duplicar esta cifra cerca del 2040. Estimaciones de ese mismo año dicen que cerca de un 8,5% de la población mundial tiene esta enfermedad, y en Chile, según la Encuesta Nacional de Salud del 2017, nosotros tendríamos una prevalencia del 12,3%. Se estima cerca que un tercio de los pacientes que tienen diabetes tienen algún grado de retinopatía diabética, y 7 de estos retinopatía diabética proliferativa. Respecto a la retinopatía diabética, se estima que a 20 años de un paciente con diabetes tipo 2, un 60% tendría algún grado de retinopatía diabética, y cerca de un 100% de los pacientes con diabetes mellitus 1. Es importante como problema de salud pública, ya que causa disminución de agudeza visual importante en personas en edad laboral, y esto se debe principalmente al edema macular diabético y a la isquemia retinal. La prevalencia de edema macular diabético en general, según diferentes series, ronda entre un 4 a un 13%, ¿ya? El daño endotelial microvascular, producto de la hiperglicemia mantenida, lleva a un daño, a isquemia, a inflamación, desencadenando la producción de factores locales que alteran la permeabilidad vascular, ¿ya? Estos son factores tanto inflamatorios como factores de crecimiento endotelial, y que al aumentar de forma desconsiderada la permeabilidad vascular, superan los mecanismos que tiene la retina para resolver esto. Al aumentar esta permeabilidad se extravasan líquidos, lípidos, y se pierde el gradiente osmótico, aumentando el líquido tanto intra como extracelular, y llevando en forma crónica daño finalmente a los fotorreceptores y una atrofia generalizada de la retina, especialmente cuando el edema se encuentra en las capas más externas de la retina. ¿Por qué me interesó presentarles un poco esto? Porque uno en la práctica clínica ve que hay algunos pacientes que los trata como dicen diferentes protocolos, y en general todos tenemos pacientes que no responden a los tratamientos habituales. Y a veces uno intenta alternativas y obtiene sorpresas. Si analizamos o vemos en el fondo los estudios donde se utilizan solo antiangiogénicos, que habitualmente son la primera línea para el tratamiento del edema macular, vemos que hay un porcentaje no menor de pacientes que no responde bien, ¿ya? Por ejemplo, en el protocolo I del DRCR-NET se ve que cerca de un 40% de pacientes gana menos de 5 letras en 3 meses, y cerca de un 50% de estos pacientes mantiene muy malos resultados aún en estudios extendidos. El tratamiento probablemente personalizado del edema macular podría mejorar resultados si logramos entender qué pacientes pueden beneficiarse de un tratamiento, por ejemplo, con antiangiogénico, o de un tratamiento con corticoides, por ejemplo. Ahora, los biomarcadores son diferentes elementos que hemos utilizado siempre, ¿ya? Ahora le están diciendo biomarcadores, o se están refiriendo a ellos como biomarcadores específicos, como para poder hacerlos más notorios, digamos, ¿ya? Pero tenemos biomarcadores que son clínicos, de laboratorio, imagenológicos, que nos permiten identificar y predecir la evolución de una enfermedad en su historia natural o en su tratamiento.
Esto quiere decir que nos permite clasificar una retinopatía diabética, por ejemplo, que son los marcadores clínicos, que son las hemorragias, los IGMA, la neovascularización, etc. ¿ya? Hay biomarcadores que son de laboratorio, que ya son más específicos, que son exámenes o de sangre o de diferentes líquidos o sustancias del cuerpo, y que nos permite identificar grados, por ejemplo, estados de inflamación. No sé, por la interleuquina 1, la interleuquina 6, factores de necrosis tumoral, medición directa del VEGF, y también hay biomarcadores imagenológicos, que son lo que encontramos o lo que tratamos de buscar habitualmente en los exámenes de angiografía, de OCT, de angio-CT ahora, y que nos permiten establecer o afinar más el estadio o los riesgos que tienen esos pacientes para progresar en sus mismos estadios, o la necesidad de establecer algunos tratamientos o consejos, digamos, también para prevenir etapas mayores. ¿Ya? Las utilidades principales, bueno, ya las dije un poco. En general es tratar de poder evaluar pacientes en etapas iniciales de enfermedades crónicas. En cuanto a la medicina preventiva, tratar de identificar pacientes incluso antes de que se produzcan las primeras manifestaciones clínicas, sabiendo que ya tiene la enfermedad. Por ejemplo, poder determinar un paciente que está en riesgo de empezar a tener retinopatía diabética. Hay también biomarcadores que nos ayudan al tratamiento, ¿ya? Que nos permiten identificar individualmente a pacientes que pueden ser susceptibles de un tratamiento versus otro, ¿ya? Y que tienen mayor riesgo de progresar a etapas más avanzadas. Y también nos permite, de alguna forma, subclasificar a los pacientes, aunque no se han utilizado los biomarcadores para subclasificación, como lo vamos a ver, pero permite decidir o en el fondo informar a los pacientes que tienen menores probabilidades de recuperar su agudeza visual. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar un poco de OCT y de angio-OCT. Probablemente me van a faltar biomarcadores, pero estos son los que más se están ocupando en los estudios clínicos, algunos estudios clínicos que voy a mostrar. Bueno, el OCT sabemos que es ampliamente disponible, es una herramienta que utilizamos todos los días en el hospital, ¿ya? Y que es una técnica imagenológica no invasiva, que sabemos que es una interferometría de baja coherencia, que busca formar o reproducir imágenes que son producto de la reflectividad de cada una de las estructuras de la retina para generar cubos de información o cubos de imágenes volumétricas de alta resolución, ¿ya? Que son cercanas a tener una biopsia en vivo del tejido retinal. Ustedes saben que, bueno, ha tenido una evolución importante, y actualmente los de Spectral, los de Swept Source Domain son los que tienen la última palabra ahora en este momento. Y desde el 2009 más o menos se han ido identificando progresivamente estos biomarcadores que tratan de traducir o explicar grados diferentes de inflamación en los pacientes que analizamos habitualmente. Ahora, les pongo esta, no sé si se ve ahí el mouse, pero les pongo esta imagen de un OCT normal, cosa de que recordemos un poco rápidamente las capas de la retina, porque vamos a hablar un poco de eso. Aquí más internamente vemos la limitante interna, seguido por la capa de fibras nerviosas y delgadito hacia temporal y más gruesa hacia nasal. Vemos la capa de células ganglionares, luego la plexiforme interna, que es en el fondo la unión entre entre las prolongaciones de las células ganglionares y las células bipolares. Después viene la capa nuclear interna, después la plexiforme externa, que es la unión entre los fotorreceptores y las células bipolares. Después viene la capa nuclear externa, que es la de los cuerpos de los fotorreceptores, y finalmente estas capas que siempre tenemos que evaluar, que son la membrana limitante externa, la elipsoide, después la capa de las interdigitaciones y la del complejo epitelio pigmentario y membrana de brujo, ¿ya? Lo vamos a ir recordando en la medida que se necesite, pero aquí está un recordatorio, digamos.
Bueno, el edema macular en sí es el biomarcador probablemente más importante, más fácil de identificar y lo que buscamos en todos los pacientes que tienen diabetes y disminución de su agudeza visual. En general se describen tres tipos de edema macular. Está el engrosamiento retinal difuso, que es el que tenemos acá en la primera foto, que además acá se ve una membrana hiperretinal, pero no tiene por qué estar, digamos. Tenemos el típico edema macular cistoide o con quistes intrarretinales, y tenemos el desprendimiento seroso o líquido subretinal que en un alto porcentaje acompaña otros tipos de edema. ¿Ya? ¿Por qué es importante identificar qué tipo de edema macular es? Porque en general el engrosamiento retinal es el que tiene mejor respuesta a tratamiento, o sea, es el que más fácilmente con tratamientos anti-VEGF y corticoides reduce su grosor. ¿Ya? El edema macular quístico es importante porque es el que nos da peor agudeza visual al momento del diagnóstico. ¿Ya? Son los pacientes que llegan como más dañados, por así decirlo. Y los pacientes que tienen líquido subretinal, que pueden ser hasta un 30% en diferentes series, son los que nos da más esperanza de tratamiento, ¿ya? Sobre todo si son vírgenes a tratamiento, porque son los que mejor responden en cuanto a su agudeza visual. Ahora, los espacios intrarretinales quísticos o el edema macular quístico es uno de los biomarcadores más frecuentes de ver y más importantes, ¿ya? Se relacionan con mala agudeza visual por daño a los fotorreceptores, generalmente cuando se encuentran en capas más externas de la retina, como en la nuclear externa versus las capas más internas, ¿ya? Y se relacionan en el tiempo con el daño a la elipsoide y a la membrana limitante externa. Podemos clasificarlos en tres grupos, ¿ya? En pequeños, si miden menos de 100 micras, en grandes, cuando miden entre 100 a 200, en gigantes, cuando son mayores de 200. ¿Ya? Y la verdad es que a partir de los grandes, o sea, más de 100 micras, son importantes porque se relacionan tanto con mala agudeza visual como con isquemia, con la presencia de isquemia. Hay estudios que muestran que aquellos que tienen material dentro de los quistes son de peor pronóstico y son más resistentes al tratamiento. Por un lado, los antiangiogénicos no se resuelven fácilmente o no se resuelven. Son estos edemas que muchas veces se llaman recalcitrantes y que funcionan mucho mejor con los corticoides, porque se cree que este material fibrinoide estaría asociado a mayor permeabilidad y mayores productos inflamatorios. Bueno, ahí los vemos es lo que vemos dentro de los quistes. Ahora, es importante también que habitualmente nos encontramos aún en pacientes con harto edema macular estos procesos retinales, ¿ya? O puentes retinales. Estos elementos, en el fondo residuales, corresponderían a la persistencia de células de Miller y células bipolares que unen las capas más internas y externas de la retina y serían su presencia de buen pronóstico, su ausencia de mal pronóstico. Ahora, como dije, junto con el edema macular, cerca de un 30% pueden tener desprendimiento de seroso subretinal, ¿ya? Y como les dije anteriormente, varios estudios relacionan la presencia del líquido subretinal con una buena respuesta y agudeza visual final. Entonces, en estos pacientes nosotros tenemos que tener más esperanza que desesperanza, ¿ya? Pasando del edema macular, en general vamos a hablar también probablemente de lo más importante en esta presentación, son los TRILs, ¿ya? Que corresponden a la desorganización de las capas internas de la retina. Y esto probablemente es como el concepto más novedoso, aunque lleva ya más de 10 años en los estudios, y se define como la incapacidad de identificar los límites entre las capas de células ganglionarias y plexiforme interna y entre la nuclear interna y la plexiforme externa. Y se ven como estas zonas en donde no podemos ver claramente el bandeado normal de la retina. Se miden
a 1 milímetro del centro de la fobia y se considera como presente cuando hay más de un 50 o más de 500 micras de extensión. Lo que traduce un daño axonal, daño a las células bipolares y hemacrinas. Se cree que principalmente esto debido a inflamación crónica. Es el biomarcador más importante de mal pronóstico visual, ¿ya? O sea, cuando tenemos esto en más de 500 micras, el paciente tiene muy bajas probabilidades de mejorar su agudeza visual, incluso con un tratamiento exitoso para sacar el edema macular, ¿ya? Se correlaciona con otros biomarcadores como la presencia de líquido subretinal, discontinuidad de la elipsoide y de la membrana limitante externa y aumento de la zona vascular de la fobia. Se han hecho varios estudios, bueno, y aquí rescaté más bien las imágenes del estudio para que se dieran cuenta. Esto muestra la diferencia entre esta y la diapositiva que sigue, entre los pacientes que tienen drills y se les resuelve el edema, y los pacientes que no tienen drill y también se les resuelve el edema. Vamos a ver. En estos pacientes donde hay drill, no podemos identificar el bandeo o la diferencia entre las capas más internas de la retina, y aún con el edema resuelto no logramos recuperarla, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de este otro paciente, donde tenemos un gran edema, exudados lipídicos, ¿ya? Pero vemos claramente el bandeado normal de la retina a nivel de la fobia y la recuperación espectacular que tiene este paciente luego de tratamiento con antiangiogénico. Aparte de los drills, es muy importante fijarse en los focos hiperreflectivos retinales, ¿ya? Se definen como puntos hiperreflectivos de menos de 30 micras con una reflectividad similar a la capa de fibras nerviosas, y es muy importante que no generen una sombra de hiporreflectividad, ¿ya? Se pueden clasificar por número, en pocos cuando son menos de 10, en moderados cuando son entre 10 y 20, y muchos cuando son más de 20. Según su localización, se pueden clasificar según las capas donde se encuentren. En general, en pacientes jóvenes o pacientes que no han tenido inflamación, se ven más en capas internas, y en la medida que los pacientes se deterioran o se dañan, se ven en capas más externas e incluso en la coriocapilar. Bueno, existen dos teorías para explicar por qué se pueden ver estas imágenes, y una de ellas es que serían lipoproteínas extravasadas, ya que se han visto muchas veces relacionadas a exudados duros o exudados serios que se han visto luego de la resolución de edema macular junto con líquido subretinal, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto, son en general, para diferenciarlos de los exudados duros, los exudados duros son de más de 30 micras, tienen una reflectividad que es más intensa y dan sombra, ¿ya? Y por otro lado está la teoría de que corresponderían a microglías activadas, ¿ya? Hay que recordar que en la retina hay las células gliales, son tres, las microglías y las macroglías, que serían los astrocitos y las células de Miller, ¿ya? Las microglías estarían encargadas de la inmunidad innata local, y las macroglías estarían encargadas de la neuroprotección, o sea, como de cargarse de la estructura de las capas de la retina y un poco de la limpieza de los desechos metabólicos. Ahora, las microglías en general son bien pequeñas, son dendríticas y actúan como fagocitos de detritus celulares y desechos metabólicos, pero se pueden activar cuando están en contacto con sustancias proinflamatorias o angiogénicas, ¿ya? Interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, factor de crecimiento placentario, factor de crecimiento epitelial pigmentario, etc., ¿ya? Y se ha visto también que en su superficie tienen un marcador proteico CD14, perdón, y que se ha visto también en estudios de humor acuoso en pacientes que tienen gran cantidad de focos hiperreflectivos. Cabe destacar, y lo voy a repetir, esto en general es posible encontrarlo en etapas iniciales en las capas más internas. Cuando se va encontrando en capas más externas, habla ya de cronicidad de la inflamación,
y cuando se encuentran a nivel coroidio, en general es cuando ya está bien dañada la retina, porque se tiene que dañar, se tiene que dañar las capas, las bandas más externas de la retina, que son la elipsoide y la membrana limitante externa. Bueno, son marcadores de inflamación y son marcadores de mala agudeza visual, pero que tienen posibilidades de mejorar su agudeza visual. No es como los drills, que son como marcadores terminales más de los resultados. Y bueno, como les hablé, hay focos que son hiperreflectivos de la coroide y que se asocian habitualmente, como se ven en estas imágenes, haya daño extenso de la retina externa. Es un marcador, cuando está, es raro verlo, de muy mala agudeza visual y es mayor, obviamente, en los pacientes que tienen peor control metabólico y que tienen retinopatías diabéticas proliferativas y mayores cierres capilares. Hay otro biomarcador que es el grosor coroideo y que se cree como un predictor también de la respuesta o en el fondo cuando tenemos que elegir un paciente para ponerle un tratamiento, sería como un predictor de mayor respuesta anti-VEGF. Ahora, el grosor coroideo no se puede medir en todas partes. Hay contradicción entre los grosores normales también de la coroide, incluso en diferentes etapas del día. Pero bueno, la interpretación de esto es que cuando el grosor está aumentado, ¿ya?, respecto al efecto que producen los anti-VEGF, es que estarían aumentados por un efecto de estos mismos, ¿ya? Y cuando hay un grosor disminuido y que no varía con el tratamiento es porque ya habría algún grado de atrofia coroidea. La verdad es que no es un biomarcador fácil de utilizar por la disponibilidad y no es fácil interpretar hasta después de haber hecho el estudio o haber hecho el tratamiento. Aquí vuelvo un poco a los focos hiperreflectivos, pero para hablarles de las diferencias cuando encontramos exudados duros, ¿ya? Como dijimos, son puntos hiperreflectivos que son mayores de 30 micras, tienen sombra y la reflectividad es mayor que los focos hiperreflectivos retinales, porque es más parecido al complejo epitelio pigmentario membrana de brujo, ¿ya? Ahora, se correlaciona, y esto es lo importante, que cuando vemos muchos exudados lipídicos, tanto como biomarcador clínico como en los OCT, tenemos que preocuparnos harto de los niveles séricos de lípidos del paciente, ¿ya? Yo sé que todos tratan de pedir fondo el perfil bioquímico, perfil lipídico y la hemoglobina glicosilada en todos los pacientes con diabetes en su control, pero aquí hay que poner mayor atención, ¿ya? Y lo interesante en este caso es que se beneficiarían más del uso de triamcinolona y dexametasona, ¿ya?, para reducir tanto los exudados duros como el edema en estos pacientes, ¿ya? Funcionaría mejor que ponerle un anti-VEGF, sobre todo cuando son subfoveales. Otro biomarcador que es bastante lógico son las bandas externas, que son, como lo dijimos, la membrana limitante externa y la elipsoide, que es la unión entre el segmento externo y el segmento interno de los fotorreceptores, ¿ya? Sirve más bien cuando está conservado, ¿ya? Cuando está conservado significa que hay que jugársela mucho más por el paciente y que cuando ya está totalmente destruido con una disrupción total, ya probablemente no logremos mejorar mucho más su agudeza visual. Se gradúa entre continuidad total, disrupción parcial y disrupción completa para la base de los estudios. Bueno, aquí vemos en esta foto de un OCT en que hay una disrupción parcial, ¿ya? Esto se medía a 3 milímetros del centro, y acá claramente no se ve ni la membrana limitante externa, ni hay una continuidad en las interdigitaciones de los fotorreceptores con el epitelio pigmentario. También es importante, como al OCT, es evaluar la vitreoretinopatía diabética. En el fondo, la inflamación crónica que produce la diabetes en estos pacientes genera algunas alteraciones como una adherencia normal de la hialoides posterior en algunas zonas, ¿ya?,
producto probablemente también de lo que aparece aquí a continuación, que es la hialoides posterior rígida, en donde habría una proliferación celular hialoidea con un engrosamiento hialoideo posterior y que favorecería la tracción mecánica de la retina. ¿Ya? En el DP anormal, en general lo que vemos es desgarros, digamos, asociados o hemorragias vítreas cuando está asociado además de neovascularización. Es importante esto porque junto con la presencia de membranas epiretinales y síndrome de tracción vitreomacular, estos pacientes se hacen no respondedores al tratamiento tanto con corticoides como anti-VEGF, ¿ya? Y en estos pacientes son los que tenemos que pensar en hacer una vitrectomía que además va a aumentar los niveles o concentración de oxígeno en la cavidad vitrea y muchas veces mejoran significativamente después de estas intervenciones. Ahora, pasando al OCT, ya entramos ya en la última parte de la presentación. Ha sido en parte revolución y probablemente con los avances que sigan más adelante van a revolucionar aún más el sistema de imágenes y de control de los pacientes con diabetes y otras enfermedades, ya que nos permite hacer, digamos, con esta decorrelación entre dos B-scans de un OCT, la reconstrucción vascular, producto del movimiento de los glóbulos rojos, en todas las capas de la retina. O sea, nos permite además diferenciar el plexo superficial, el plexo profundo y el capilar, ¿ya? Es importante porque nos permite ver cosas más tempranamente que incluso lo que se puede ver en un fondo de ojo o una angiografía. Hay varios estudios que muestran que es súper importante para identificar microneurismas. Claro, no es algo grave que pueda identificar, pero sirve ya para alertar al paciente que ha pasado a una etapa en donde ya hay alteraciones microvasculares. En este octa normal, ¿ya? Lo que vemos son las imágenes en faz del plexo superficial, el plexo profundo, la retina externa, que en el fondo no tiene vaso sanguíneo, y la coriocapilaria, ¿ya? Y acá están los límites. La superficial está entre la limitante interna y la plexiforme interna, el profundo está entre la plexiforme interna y la plexiforme externa. Y la coriocapilaris son la membrana de Bruch más 30 micras, ¿ya? Esto es importante porque permite combinar el OCT B-scan con en el fondo con una sobreposición de la vascularización que se llama flow overlay, ¿ya? Que lo vamos a ver a continuación. Aquí lo que me pareció más interesante del Octa es que nos permite diferenciar eh, lo que a veces tenemos duda en el fondo de ojo, es entre los IRMAs y las neovascularizaciones pequeñas o iniciales, ¿ya? Y es importante porque el mismo CT puede producir esta imagen de angiografía junto con el flow overlay, que es como esta capa que se añade y que nos muestra dónde hay flujo. Entonces vamos a ver que estas alteraciones vasculares, como se ve acá en el rectángulo amarillo, que uno podría sospechar, chuta, será una vascularización inicial, al ver el flow overlay, vemos que la vascularización está por debajo de la membrana limitante interna, y que además no se traduce en una extravasación significativa de la fluoresceína en la angiografía, que se ve en estas dos C y D, ¿ya? Lo mismo podemos ver en estas alteraciones ya microvasculares telangiectásicas, donde también podemos tener la duda en el fondo de ojo, y nuevamente vemos que el flow overlay nos muestra que la vascularización está por debajo de la limitante interna y que asociado a una angiografía vemos que no hay extravasación de líquido. Pero por otro lado tenemos otras lesiones que, sobre todo en la unión de las áreas que están sin perfusión, con las que sí tienen perfusión, y vemos que en el flow overlay sí tenemos vascularización, pero por fuera, o más interno, perdón, en el ojo, de la limitante interna.
Entonces, esto además se correlaciona con una extravasación de la fluoresceína en la angiografía, por lo tanto nos confirma que es una neovascularización. Y acá es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, tenemos una arborización vascular que sale, digamos, de la limitante interna y que también se traduce con una alteración de flujo. Ahora, las limitaciones son esencialmente que para ver en su totalidad la retina o tener una observación importante del fondo de ojo, necesitamos hacer una reconstrucción de varias tomas de octa. ¿Ya? Ahora, probablemente en los años que sigan van a mejorar el sistema y van a hacer un Whitefield octa que nos permita incluso reemplazar a la angiografía sin tener que poner medio contraste. Ahora, también es importante porque podemos analizar alteraciones tempranas en la zona vascular de la fobia, ¿ya? Y se ha visto que funciona como biomarcador en la fase asintomática o preclínica, ¿ya? Podemos ver en estas imágenes cómo se vería un octa, una angiografía en faz en pacientes que son normales, pacientes que tienen retinopatía diabética no proliferativa, que ya se encuentra aumentada, y en pacientes con retinopatía diabética proliferativa avanzada, donde podemos ver algunos microaneurismas ahí y una alteración importante en la circularidad y en el área. Ahora, una cosa interesante es que al comparar tanto el plexo superficial como el plexo profundo en pacientes normales con pacientes que no tienen diagnóstico clínico de retinopatía diabética, podemos ver un aumento del área, ¿ya? Y eso nos sirve, al igual que los microaneurismas en pacientes asintomáticos y que no tienen presentación clínica todavía, como para poder empezar a hacer un tratamiento más estricto. Y esto sí que es lo final. Quiero presentarles dos trabajos chiquititos que en el fondo muestran el uso ya de estos biomarcadores en conjunto con tratamiento, ¿ya? En este estudio se utilizaron algunos biomarcadores al OCT o la evaluación de estos luego del uso de Surdex. Es un estudio chico, retrospectivo, de corte... No, este no es el chico, este es más grande porque es estudio multicéntrico. El retrospectivo de corte observacional son 299 ojos de pacientes tratados con Osurdex por edema macular diabética. Habían dos grupos de pacientes, unos que tenían los pacientes eran mayores de 18 años con edema macular y disminución de la agudeza visual. Y habían pacientes que eran vírgenes al tratamiento y habían pacientes que habían sido catalogados como refractarios al tratamiento con anti-VEGF, ¿ya? O sea, habían recibido al menos 3 dosis de ranibizumab y luego de medirlos un mes post última inyección, se vio de que no mejoraba el edema macular en más de un 10% y no se mejoraba tampoco la agudeza visual. Entonces aquí se evaluó la presencia de líquido subretinal, los cambios quísticos, que en el fondo son el edema macular quístico, la continuidad del elipsoide, cantidad y localización de los focos hiperreflectivos y anormalidades de la interfaz vitreoretinal. ¿Ya? Se midió la visión y el grosor macular central al momento de la inyección, ¿ya? Y al primer mes, al segundo mes y al cuarto mes post implante de Osurdex, ¿ya? Bueno, aquí puse los resultados. Se vio que los pacientes que mejoraban más su agudeza visual eran aquellos que tenían presencia de líquido subretinal, que es lo que habíamos visto anteriormente, y los que tenían ausencia de focos hiperreflectivos y que tenían continuidad de la elipsoide, que es bien lógico respecto a lo que habíamos hablado, y como lo más importante de este trabajo es que los ojos que habían sido vírgenes a tratamiento, o vírgenes de los antiangiogénicos, ganaron más agudeza visual que los que eran refractarios al tratamiento, ¿ya?
Este estudio, claro, no es tan grande, no es chico, pero es con lo que la gente de Osurdex se basa como para decir que son mucho mejores que los pacientes tratados con antiangiogénicos y que en el fondo lo tratan de vender como la primera indicación en estos pacientes, sobre todo con líquido subretinal. Y este otro examen, otro trabajo, este es el trabajo más chico, ¿ya? Se dedicaron a evaluar los cambios en parámetros inflamatorios basados en estos biomarcadores y vasculares en pacientes con edema macular y líquido subretinal, ¿ya? Comparando aquí pacientes con Osurdex y ranibizumab, ¿ya? Aquí se estudiaron solo 33 ojos, 15 con dexametasona, se midieron al mes 0, o sea, la inyección, y a los 2 meses, y 18 ojos con ranibizumab, medidos digamos, al inicio de la inyección y luego de un mes de 3 inyecciones mensuales. Aquí se estudió en el OCT el grosor macular central, los focos hiperreflectivos, según su localización, el grosor coroideo, la presencia de drills, la continuidad de la retina externa, y en el OCTA se analizó la faz en el plexo capilar superficial, la presencia de quistes y superfusión en pacientes en el plexo superficial y profundo, y también las áreas de no perfusión, ¿ya? Lo que se vio acá es que mejoró de igual forma en ambos grupos la mejor agudeza visual corregida, con una variación de 13 más o menos 10 letras, ¿ya? En pacientes respecto o sea, en los dos grupos mejoró igual la agudeza visual, y hubo una disminución similar del líquido subretinal, de los quistes en el plexo superficial, del grosor coroideo, de la faz, mejoría de la faz y de la integridad de la retina externa. Pero aquí es lo importante, que hubo mayor disminución significativa del grupo de dexametasona versus el anti-VEGF en cuanto a el grosor macular central, al número de focos hiperreflectivos en la retina más interna, o sea, más cercana al vitrio, y en el espesor completo. Y aquí es súper importante la presencia de drills, ¿ya? Disminuyó los drills entre menos de un 60 versus a un 24%. Disminuyó también los quistes del plexo capilar profundo, que son los importantes en el fondo para el pronóstico visual, y mejoró la densidad de perfusión en el plexo profundo también, ¿ya? Respecto a las áreas de no perfusión, no cambiaron ninguno de los dos tratamientos, y acá también es otro de los estudios en que se basa la gente que comercializa la dexametasona como para decir que es mejor que un tratamiento anti-VEGF. Bueno, conclusiones finales, como que esto nos hace ver que podemos analizar más cosas que las que habitualmente analizamos en los estudios que habitualmente pedimos, sobre todo en los CT del hospital se pueden ver estas cosas. Nos permite también, al buscar estos biomarcadores, identificar los que tienen mayor riesgo de iniciar la enfermedad antes de que encontremos algo en el fondo de ojo, y los que tienen mayor riesgo a progresar probablemente dentro de una misma etapa, ¿ya? Y nos permitirá también tomar decisiones personalizadas. Si al principio, cuando salen todas estas informaciones nuevas, como que uno se cambia un poco el actor clínico, probablemente cuando haya más estudios clínicos que realmente demuestren la superioridad de la dexametasona en algunos casos, nos podrá hacer pensar en tratamientos más especializados para pacientes en particular y mejorar probablemente los resultados. Eso es todo.